Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto muy grande compartir nuevamente con ustedes, con vos, esta programación de Escuela Sabática de este sábado 21 de noviembre de 2020. Saludamos a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través del Facebook de Nuevo Tiempo San Rafael y también del canal de YouTube de Nuevo Tiempo San Rafael, y a los que nos escuchan por la radio aquí en San Rafael a través del 106.7 y en Malargüe en el 102.3 de tu dial. Para comenzar, lo vamos a hacer cantando. Vamos a entonar las estrofas del himno número 147, A Dios sea gloria. Te invito a que inclines tu rostro y podamos orar. Querido Dios, te damos gracias por este día sábado que nos regalas y te pedimos que nos acompañes en el repaso de esta lección. Muchas gracias, querido Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a disfrutar de una parte musical a través de Arautos do Rei con la canción Todo Nuevo.
Si al intentar todo fracasó, y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. No te dejaría sin la correr. El que te creó, que te vio nacer, y con su mirada ve toda la tierra, aunque está cansado por todos verla, piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Si la esperanza se acabó, solo hay cenizas, nada más quedó. Si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Pero necesitas hoy confiar en las promesas que ese Dios te da, y por la fe las luchas pasarán, mejores días ya vendrán. Avanza, avanza, hay que confiar, hay que confiar. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. Cual la primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, nuevo, de nuevo. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, para ti. Continuando con el repaso del estudio de la lección de esta semana, tenemos el versículo de memoria que se encuentra en 2 de Timoteo 3:16, que nos dice:
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia cuenta una larga historia acerca de Dios y su pueblo. A veces se la considera una historia de amor que terminó mal, al menos temporalmente, o puede verse como una historia de un padre y sus hijos rebeldes que al final entran en razón. Pero para los propósitos de la lección de esta semana descubriremos otra temática en la historia bíblica, a saber la de un maestro y sus alumnos. Ellos siguen desaprobando sus exámenes, pero él les explica pacientemente sus lecciones vez tras vez hasta que por fin algunos aprenden. La historia bíblica no difiere mucho de nuestras propias historias humanas que conocemos tan bien, con una excepción. La historia de Dios y su pueblo tiene garantizado un final feliz, logra su objetivo. La gracia divina hacia su pueblo asegura ese resultado. La responsabilidad humana en esta relación a menudo ha sido malinterpretada e incluso temida por muchos que la han considerado onerosa. Pero de hecho, la historia de la Biblia es esencialmente una invitación a conocer a Dios y comprender su voluntad. Por cierto, aprender a conocer a Dios es nuestra principal respuesta a su gracia. No podemos ganar esa gracia, pero debemos aprenderla. ¿Y qué es la educación cristiana, sino la educación que nos enseña acerca de esta gracia? Y para adentrarnos en el repaso de esta lección, saludamos a los hermanos que nos acompañan. Esos son desde la iglesia de Cuadro Venegas, Jaime Fernández, de la iglesia Centro, Joel Ascola, Mauricio Martínez. Primera pregunta en relación a la lección para Jaime. ¿Cómo Dios creó originalmente a la humanidad y qué sucedió con la humanidad después del pecado? Buenos días, hermanos. Me ha tocado o me han pedido que hable sobre el día domingo de la lección de la educación y la redención. El tema tiene que ver acerca de la imagen de Dios. Y Génesis 1:26 y 27 nos dice que Dios creó al hombre a su imagen. Pienso que para poder más o menos entender esto de la imagen de Dios, en primer lugar pensar que no es algo físico, la cara, el rostro del hombre que sea similar al de Dios, no. Podríamos quizás, para entender un poquito más respecto a esto, es acerca de Jesús. Ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice de que Cristo es la imagen de Dios. La gloria de Cristo es la imagen de Dios. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria y la misma imagen de su sustancia. Y si nosotros analizamos la vida de Jesús, vemos que Jesús mostró lo que era el Padre, su forma de ser. Entonces, cuando nos remitimos a la creación del hombre, cuando Dios hace a Adán y a Eva, lo hicieron justamente a su imagen. O sea, el carácter de Dios estaba reflejado en el carácter de Adán. Su forma de pensar, sus actitudes, sus planes, sus objetivos, todos estaban relacionados con la forma en que Dios actuaría. Pero vemos que a pesar del hombre ser hecho imagen de Dios
y haber sido perfecto, porque Dios mismo dijo que fue todo lo hecho bueno y en gran manera, el hombre y la mujer se separaron y como consecuencia la mujer se acerca al árbol de la vida, al árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, que Dios le había dicho que no se acercaran, y cayó presa de Satanás. Cuando el hombre desobedeció, esa imagen se tronchó, esa imagen desapareció y se empezó a deteriorar paulatinamente en la medida que iba pasando el tiempo. Nosotros, ahora, en este tiempo, después de más de 6.000 años, el hombre ha sido completamente deteriorado, esa imagen de Dios colocada en el hombre. Pero tenemos que Jesús vino a restablecer esa imagen para que el hombre pudiera volver a tenerla. Y esa es la hermosa promesa que tenemos, la promesa que Dios nos ha concedido. Pienso que todos aquellos que tengamos la posibilidad de entrar en el reino de los cielos, va a llevar esa impronta de la imagen de Dios en cada uno de los salvados. Pero no por algo propio, no por mérito, sino por gracia. Porque Cristo es el que produce en nosotros la imagen de Dios en nuestras vidas. Ya en el desarrollo de esta misma lección se van a ir viendo los métodos que Jesús usó como educador, como maestro, para que esa imagen se grabe en sus hijos. Y a nosotros, el trabajo que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, es tratar de que la imagen de Dios quede en las personas que le llevamos la palabra, que le llevamos el Evangelio, para que ellos puedan cambiar su forma de ser. Hermanos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, porque esta es una labor de mucha responsabilidad que tenemos. Son almas que están deseando llegar a Cristo y nuestra responsabilidad es que la imagen de Dios quede grabada en ellos, con lo poco que podamos realizar como hijos de Dios, con la ayuda del poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Jesús. Que Dios nos bendiga en este sábado. Pregunta para Joel. Buenos días hermanos, feliz sábado para todos. Vamos a desarrollar el tema para el día jueves de esta semana, que se llama la educación en la iglesia primitiva. En Hechos de los Apóstoles, el libro de Elena de White, en la página número 15 dice: para continuar su obra, Cristo no eligió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos, a su vez, habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. A nadie se le ocurriría pensar que para tener un título universitario o facultativo o para ejercer un oficio, el solo hecho de desear tener el título nos habilita para tenerlo. Para poder tener ese título o para poder ser idóneos para ejercer un oficio, nosotros necesitamos aprender el oficio y necesitamos prepararnos. Eso lleva tiempo, lleva sacrificio, lleva abnegación
y una constante capacitación permanente durante todo el transcurso de la vida que va a ir actualizando los conocimientos que vamos adquiriendo. En el cristianismo pasa exactamente lo mismo, pero con una salvedad. Hoy se predica un cristianismo que solo piensa que el solo deseo de ser cristiano ya a nosotros nos habilita para la vida eterna o para estar listos para vivir en el cielo. Y eso está lejos de la enseñanza bíblica. Al mismo tiempo tenemos que entender que la preparación que nosotros necesitamos no solamente tiene que ser algo que nos sirva a nosotros, sino que al mismo tiempo nos permita preparar a otros para la vida eterna y para aprender acerca de Dios. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, versículo 3? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para saber cómo podemos lograr esto, es que vamos a desarrollar este tema. Siguiendo la lectura del libro que les mencionaba recién, allí dice: durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él. Oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de la montaña, algunas veces junto a la mar o andando por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubieran corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hicieran esto o aquello, sino que decía: seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo, para que pudieran ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían frugales comidas, y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario estaban con él. Le veían en cada fase de la vida. El Señor estuvo 33 años como un hombre en esta tierra, pero solamente dedicó sus últimos 3 años y medio a preparar a un grupo de personas que, por lo que nos dice el relato acá de la hermana Elena de White, no eran eruditos, ni eran gente capacitada, ni habían pasado por universidades. En realidad eran hombres comunes, del común del pueblo, ¿no? Como cualquiera de nosotros. A estos eligió él para prepararlos para la gran comisión que iban a tener por delante cuando él tuviera que irse de este mundo. 3 años y medio dedicó a esta tarea y los preparó. Es un tiempo que es muy corto. Nosotros no podemos creer que en 3 años y medio el Señor enseñó todo, y él sabía muy bien que eso era así. Así que él también los instruyó en lo siguiente: que cuando él se fuera, ellos no iban a quedar solos. Ellos iban a seguir necesitando de alguien que siguiera instruyéndolos, que siguiera recordándole todas las cosas que él había enseñado, que al mismo tiempo los educara en todo lo que esto significaba. Fíjense, el apóstol Pablo acá en 1 Corintios capítulo 2 dice lo siguiente, algo muy interesante. A partir del versículo 1 y hasta el versículo 2 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Al leer estas palabras, nosotros podríamos llegar a entender que el mensaje que tenemos que dar al mundo es sencillo: es predicar que Jesucristo vino, murió por nosotros y que por medio de esa cruz nosotros tenemos salvación. Como título, lo que acá dice el apóstol Pablo es correcto.
a través de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz, nosotros obtenemos la vida eterna. Pero no es solamente por el creer que nosotros vamos a obtener la vida eterna, porque esto es un título, es la base que le da sustancia a todo lo que nosotros tenemos que incorporar y que nos va a capacitar para vivir esta vida correctamente, como Dios manda, y nos va a calificar para la vida eterna. Al pensar en estas palabras, predicar a Jesucristo y a este crucificado, hay un abanico de posibilidades que se nos presentan en cuanto a temas que tenemos que dominar, como por ejemplo, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Y por qué tuvo que venir a vivir a esta tierra para poder ser un sacrificio acepto delante de Dios? Podemos también, a través de estas palabras, entender que tenemos que entender el tema del pecado, cómo se originó el pecado, cómo se desarrolló el pecado, cómo va a terminar el problema del pecado. Al mismo tiempo, nosotros nos preparamos a través de esta muerte, entendiendo que este sacrificio de Jesús a nosotros nos capacita para vivir esta vida en armonía con la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo nos califica, como decíamos recién, para heredar la vida eterna. Ahora, ¿cómo prepararnos para una vida que no conocemos? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo un poco más adelante, a partir del versículo 7 hasta el 10. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, realmente la educación que Jesús se proponía establecer en su pueblo no podía desarrollarla en esos 3 años y medio escasos que pasó en su ministerio en esta tierra. Pero él dejó una promesa, que cuando él se fuera a seguir ejerciendo su ministerio ya en el santuario celestial y dejara esta tierra, la promesa es que nos iba a dejar un maestro, pero no podía ser cualquier maestro, porque este maestro tenía que enseñar, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué maestro humano podía enseñar esto? No había nadie. Los que más cercanos estuvieron a Jesús y aprendieron directamente de él, ni siquiera ellos podían enseñar estas cosas. Así que ellos iban a seguir siendo alumnos. Iban a instruir a otros, pero iban a seguir siendo alumnos, de la misma manera como todos aquellos que creyeran a través de la palabra de ellos. Iban a aprender de ellos, pero ellos iban a aprender lo que aprendieran directamente de Dios. ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, la promesa está en Hechos capítulo 1. En el versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que es el Espíritu Santo el maestro que iba a ser enviado por Jesús para poder seguir educando a su iglesia que estaba naciendo a partir de que Jesús dejó esta tierra. El Espíritu Santo se lo identifica en la palabra de Dios como alguien que iba a continuar el ministerio de Jesús cuando él se fuera. Así que el maestro que nosotros tenemos ahora con nosotros es el Espíritu Santo. Y la tarea del Espíritu Santo es muy similar a la forma en la que Jesús
educó a sus discípulos. ¿Recuerda lo que les leí recién? Durante 3 años y medio los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos y en la ladera de la montaña. Algunas veces junto a la mar o andando por el camino les revelaba los misterios del reino de Dios. Donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino, exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hicieran esto o aquello, sino que decía, seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudieran ver cómo enseñaba a la gente. Viajaban con él de lugar en lugar, compartían frugales comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario estaban con él, le veían en cada fase de la vida. Esa es la obra y esa es la relación que el pueblo de Dios tiene que tener hoy con el Espíritu Santo. Una relación personal, una relación permanente, una relación que donde quiera que nosotros estemos siendo enseñados por Él. Para eso tenemos que estar vinculados con Él a través de la palabra de Dios, a través de la oración, en comunión permanente y en comunicación permanente con este gran Maestro que el Señor nos dejó. El Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que Jesús nos dejó y nos va a seguir instruyendo en cosas que a Jesús le quedaron en el tintero. Pero son la obra de este Maestro que el Señor nos dejó para que nosotros pudiéramos completar el crecimiento que tenemos que desarrollar para nosotros y para aquellos con los cuales nos vinculamos, con hermanos que aún no conocen la palabra de Dios, pero que tienen el vivo deseo, como nosotros, de poder heredar la promesa de la vida eterna, que muy pronto va a ser realidad. Que Dios nos bendiga para que esta obra se lleve adelante en nuestra vida y que de esa manera nosotros podamos proyectarla en otros. Hasta la próxima. Pregunta para Mauricio. ¿Qué revela Isaías 11 del 1 al 9 sobre la función docente de Jesús? ¿Cómo están, amigos? Feliz sábado para todos. Feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el día lunes la visión de Jesús como maestro. Y el texto clave en cuanto a la pregunta que me han hecho está en Isaías 11, el capítulo 11 de Isaías, los primeros 3 versículos, que los voy a leer. Del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de obediencia al Señor. Se deleitará en obedecer al Señor. En los primeros versículos retratan al Mesías que iba a venir en términos educativos. Era alguien que iba a aportar conocimiento, iba a aportar consejo de sabiduría, iba a aportar entendimiento. Y lo más impactante que nos plantea la lección es el versículo 9, en donde se nos dice que la sabiduría del Señor se va a llenar por toda la tierra. En el libro La educación de Elena de White se nos habla de que la educación y la obra de redención van tomadas de la mano. De hecho, es algo que ocurrió en el jardín de Edén y luego de la caída, en donde Adán y Eva entendían antes y después del pecado, sobre todo después del pecado, con simbologías, con el sacrificio de un cordero, cuál iba a ser el plan de salvación. Hoy, teniendo la Biblia, nosotros podemos entender cuál es el plan de salvación para nuestras familias. El Señor desea que nosotros podamos llegar al cielo. El Señor desea que hoy podamos conocerlo a través de nuestros hogares, que hagamos de nuestra familia un centro de evangelización.
que conociendo a Jesús podamos entender que los dones, que al estudiar la vida de Jesús podemos ver que los dones que él tenía provenían de Dios, que todo lo que él hacía lo hacía con la autoridad de Dios. En su época se le decía rabí a los doctores de la ley, y Jesús tenía la autoridad divina. Si bien él no se formó en las escuelas de la ley, se formó en su hogar con María. María fue la que lo educó y le enseñó las escrituras. Jesús estudiaba de chico la naturaleza. Eso lo vemos en el deseo de todas las gentes. Y él, como fruto de su formación en su hogar, también pudo desarrollar su ministerio. ¿Y qué no marca esto? Lo de Isaías. Que todo lo que hagamos con nuestros hijos, tanto los cultos familiares, la oración, el estudio del devocional, nuestro ejemplo como padres, y los que no somos padres como tíos, que podamos hacer de Jesús una experiencia verdadera en nuestro hogar, viviente, que no pase solamente por ir los sábados a la iglesia solamente, sino que sea una realidad los 7 días de la semana, en donde nuestros hijos puedan ver que se lo está preparando no solamente para la vida terrenal, sino para la vida celestial. Y es necesario que tengamos una vida de oración constante, de búsqueda del Señor. Y más en tiempos donde la familia es muy atacada, donde los principios de Dios son muy atacados hoy en día en la sociedad. Que ellos puedan hacer de la Biblia un estudio constante, un manual, una guía. Y quiera Dios que a través del estudio de su palabra podamos hacer de Dios nuestro amigo, nuestro consejero y nuestro maestro. Porque eso es lo que vino a mostrar Jesús. ¿Cuál es el verdadero carácter de Dios acá en la tierra? Quiera que nos podamos preparar y podamos hacer de nuestros hogares un verdadero centro educativo en lo espiritual y en lo terrenal. Que Dios te bendiga. Bueno, agradecemos a los hermanos por la explicación, por el breve resumen sobre el estudio de la lección de esta semana. A continuación vamos a escuchar la historia para los niños en la voz de Vanina. Hola chicos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Llegó este momento especial que es la adoración de los niños. Y vamos a continuar contando historias que Jesús nos dejó en su palabra. Historias para que nosotros aprendamos y logremos ser felices. ¿Y cómo podemos lograr ser feliz? Bueno, si obedecemos sus leyes, sus mandamientos, Él nos asegura que podemos ser felices. Una vez Jesús contó sobre 2 casas. La primera de ellas estaba construida sobre una piedra y la segunda sobre la arena. Las 2 casas estaban construidas con mucha dedicación y cuidado. Imagínense que no es fácil construir una casa. Pero luego vino una fuerte tempestad. ¿Ustedes qué creen que ocurrió con las 2 casas? En realidad Jesús, Él nos hablaba de casas, pero se refería a la vida de cada persona. ¿A qué hacían esas personas para ser felices? Las personas que escuchan las enseñanzas de Jesús son comparadas a la casa que estaba construida sobre la piedra. ¿Quién es la piedra? ¿Ustedes saben?
Cristo es la piedra. Entonces, cuando aparecen problemas y dificultades, estas personas continúan confiando en Dios y haciendo la voluntad de Dios. En cambio, las personas que no escuchan las enseñanzas de Jesús son comparadas a la casa construida sobre la arena. Entonces, cuando vienen tempestades, o sea, llegan los problemas, no tienen fundamentos, no tienen firmezas, entonces se desploman. Por eso, chicos, es muy importante saber que en cada elección que ustedes hacen, les va a indicar el tipo de casa que van a construir, una casa firme, guiada por Dios, obedeciendo a Dios, honrando a Dios en la forma de vestirnos, cuidando nuestro cuerpo con el uso de alimentos adecuados y saludables, o una casa que la más pequeña tormenta, la más mínima dificultad, la derrumba. Por eso, chicos, recuerden, el Espíritu Santo está siempre a nuestra disposición para que elijamos según lo que Jesús nos enseñó. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Con ese versículo los invito a que abramos nuestro corazón a Dios y oremos con Él. Querido Señor, que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, por el milagro de la vida. Gracias, Dios mío, por todas tus historias y tus parábolas de amor que nos has dejado en tu libro sagrado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y por darnos también el Espíritu Santo. Señor, queremos rogarte ser fieles a ti, queremos obedecer tus leyes y también queremos cuidar nuestro cuerpo porque sabemos que es templo del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, espero que les haya gustado esta historia. Yo sé que sí. Y nos reencontramos en los próximos sábados. Un beso enorme. Bueno, hemos llegado al final del repaso de esta escuela sabática online. Vamos a cantar las estrofas del himno número 373, Mi Redentor es Cristo, para ya darle cierre a esta lección. Mi Redentor es Cristo, mi gozo y mi canción, me salva
su trono, mi Jesús. Amor aquí bajo y clavado en la cruz, mis pecados se limpió. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama, la Biblia dice así. De su trono, mi Jesús, a morir aquí bajo y clavado en la cruz, mis pecados se si Cristo me ama, si